Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. ¿Qué, hace mucho calor por allá o no? ¿Perdón? ¿Hace mucho calor por allá o no? Ha estado nublado el día de hoy. Bueno, toda la semana ha estado nublado, pero hoy empezó a hacer un poquito más de calor, entonces ya se siente. Ah, Pero creo que no, yo, no como contigo. no, ve, por eso me he notado, creo. Pero, este, ¿cómo ha estado Wendy? Muy bien, muchas gracias. Aquí llegando del trabajo. Ah, muy bien. Déjenles platico un poco porque pues muchos no te conocen de los Dharmáticos. Wendy Sí. es una de mis hermanitas del Dharma más longevas que he tenido, en realidad. De hecho, si me preguntan así cuántas budistas conoces, conozco como a cuatro mujeres. Una de ellas es Wendy. Entonces, ¿qué puedo decir que le hablo, verdad? Porque pues, o sea, Sí. de conocer, pues conozco mucho, ¿no? Entonces, de hecho, me quedé preguntando la otra vez, ¿tú llegaste antes o después que yo al centro? No, yo llegué después que tú. De hecho, cuando yo entré, tú ya casi no, o sea, no ibas tanto. Fue Yo cuando llegué, la primera vez, exacto. Sí, sí. sí, yo llegué después. Tú estuviste en la generación de Sergio y de Jacome. Sí, ya me acordé, exactamente. Sí. Wendy llegó un poquito después que yo al budismo y pues hemos estado en etapas de nuestra vida budista. De hecho, hemos platicado muchas veces. Déjenles digo que Wendy es una de las personas que más abiertamente puedo expresar de lo que opino de cosas acerca del propio budismo. Entonces, estamos en un ambiente de confianza. Y mi primera pregunta, Wendy, que te quiero hacer, porque la idea de esto es un poquito como que los dharmáticos, hay muchos dharmáticos que no son budistas. Y ¿Ok? y me gustaría como introducir a amigos que tengo, otros practicantes, para que conozcan que cómo es la diferencia y la diversidad de práctica, ¿no? Entonces mi primera pregunta sería, pues tú cómo llegaste a final de cuentas al Dharma, ¿no? ¿Cómo llegué? Ya son casi 10 años que yo llegué aquí. Empecé con un curso de emociones aflictivas que un muy amigo mío me recomendó, Rodrigo Jacome. Él me dijo, ¿sabes qué? Hay un curso, un día platicamos, hablábamos sobre la búsqueda de algo interior, ¿no? Que la tradición o la religión que nos habían inculcado nuestros padres, pues no, simplemente no nos llenaba. Entonces, así comienzo con un curso de emociones, me aventé 2 cursos y después me fui involucrando en cursos como Descubriendo el Budismo, Budismo en pocas palabras, y empecé como a empaparme mucho, ¿no? Y descubrí que todo lo que yo buscaba, el budismo lo estaba dando, ¿no? Sobre todo la parte del cuestionar. El no te quedes simplemente con lo que te están diciendo y créelo a ciegas, sino cuestiónalo y tienes todo el derecho de decir, pues esto no me parece, esto sí. Entonces, así es como yo inicio en el budismo, ¿no? Ok. Entonces, yo me hago oficialmente budista en el 2014 en un retiro que fue en la ciudad de Guadalajara, que Lama Zopa Rinpoche lo dirigió. Entonces, ahí es cuando yo me tomo refugio, Antes, 2014. cuando hiciste los viajes, justamente, bueno, sé que hiciste tu último viaje al extranjero fue a Japón, ¿verdad? Me parece que fue. Sí, ujú. Pero antes ya habías hecho viajes, ¿no? A Asia, ¿no? Me parece que hiciste. Ya los había hecho, ya había ido a Japón y básicamente, a Tailandia lo hago ya cuando soy budista, pero yo estaba en la tradición mahayana. Ok, ok. Entonces fue 3 años después de cuando yo empiezo, sí, 3 años después que empiezo a ser budista. Ahora, esto me parece bastante interesante, porque en base a lo que, de cierta forma, y no lo digo despectivamente, pero a la forma en cómo te vendieron el budismo en este centro, ¿no? En el cual pertenecimos, y cuando te vas y te enfrentas a un país de hegemonía budista, o sea, estamos hablando de un país donde Sí, Theravada. shock, o sea, realmente cuál fue el shock. Híjole, fue un choque muy fuerte porque todo como tú lo dices, todo lo que se me había vendido a mí, sobre la tradición mahayana, no es que no fuera verdad, no es que no sea real. Simplemente cuando voy a Tailandia y empiezo a ver cómo ellos practican la tradición Theravada, empiezan a mí a surgir más cuestionamientos, ¿no? Sobre la existencia de las cosas.
Entonces, cómo ellos empiezan cómo ellos es su práctica, ¿no? Eh, en la tradición mahayana nos decían que la tradición Theravada era más hacia el yo, ¿no? Sin importar la demás gente. Y, oh sorpresa, no es cierto. En la tradición hinayana, en la tradición Theravada, son muy compasivos, eh, se expresan muy, o sea, tratan de estar contigo siempre, de ayudarte, de orientarte, son muy amables, nada que ver con lo que nos habían inculcado en la tradición mahayana. Entonces, ese fue el primer choque y en el primer contacto en que yo digo, ok, entonces creo que hay más tradiciones, perdón, que me pueden me pueden dar orientación hacia donde quiero ir, ¿no? Entonces, no nada más entra la tradición Theravada, también entra el budismo Zen, que fue justo cuando conozco oficialmente a lo que es el SPC, al director espiritual del centro donde yo iba, que es Bernardo. Entonces, él empieza con la tradición Zen y empieza también a darme una introducción sobre qué es el budismo Zen. Entonces, cómo ellos hacen sus meditaciones, y entonces empiezo a ver como un budismo mucho más amplio del que yo veía, que nada más era así, ¿no? Y por ejemplo, ahora que después de que experimentas como esa diversidad de budismo, ¿no? Eh, ¿Te podrías definir a ti misma como exclusiva de una tradición en específico? ¿O ahorita No. tu práctica está más abierta, ¿no? Por llamarlo así. Definitivamente estoy más abierta. Ya no me considero como dentro de la tradición mahayana, aunque sí es como mi mater, pero estoy totalmente abierta, ¿no? Ya no, para mí el budismo no significa ser de una tradición, Ahora es está muy fuerte. parte, ¿no? Sí, completamente. Obviamente, o sea, tú y yo lo hemos hablado, o sea, a lo mejor sí te vas direccionando hacia una tradición, pero no significa que sea la única, ¿no? Entonces, esa apertura de mentalidad que tienes, y bueno, que yo he tenido, pues me ha abierto muchísimos caminos en mi vida espiritual, ¿no? Sí, completamente. Y por ejemplo, ya detenemos un poco al tu propio camino de vida espiritual, como podemos decirlo, como ya una practicante formal de Dharma, ¿cuál ha sido los principales obstáculos que has tenido frente propio, pues conectarte con tu propia, con las propias lenguajes, ¿sabes? O sea, la religiosidad. ¿Qué dificultades has tenido tú? Primeramente, todas las etiquetas y todo lo que lo que en lo personal a mí mis padres, o toda mi entorno cultural me empieza me ha inculcado. Entonces, como esos obstáculos mentales que tú mismo te pones porque desde niña te inculcan y es de, a ver, momento, esto no es así, hay un campo mucho más abierto. Entonces, yo me he enfrentado mucho a lo que en teoría yo creía o lo que se me había inculcado, ¿no? Me, eh, culturalmente, aquí donde vivo, en Aguascalientes, es una sociedad muy católica. Pues, tú le dices que practicas cualquier otra religión que no sea la católica, híjole, es un freno y ya como que te etiquetan y ya no. Entonces, tienes que aprender a que no necesariamente tienes que pertenecer a un grupo. Entonces, pero no es como tan fácil, ¿no? O sea, ese camino eh, de sociedad, de tus propios achaques mentales, o sea, son obstáculos, perdón, que son muy fuertes, ¿no? Porque te contradice con todo lo que tú tienes de tu experiencia pasada. Entonces, es volver a crear nuevos caminos, ¿no? Completamente. Y por ejemplo, y en la parte, por ejemplo, académica, en relación a tener a un maestro cerca, a fuentes, a... Ay, te perdí la ¿Sí me escuchaste? comunicación. Muy Ah, ok. poquito. Vuelvo a repetir la pregunta. Ok. Si quieres, vuelvo a repetir la pregunta. Decía que en Siga. relación a el tema de, por ejemplo, textos, fuentes, libros, material con respecto al Dharma, ¿cómo te ha ido? O sea,
¿Ha sido difícil? ¿Ha sido fácil? ¿Cómo te ha ido en esta parte como más académica, por llamarlo? Mm, no ha sido fácil, pero sí me guío a través de ciertos maestros, ¿no? Sigo algunas páginas, sigo a mis maestros, veo algunos textos que ellos recomiendan, entonces me voy hacia mi fe, ¿no? Hacia los maestros donde yo tengo confianza plenamente en ellos. Entonces ellos de alguna forma a distancia, pues me van guiando, ¿no? A su vez, pues están tú que nos recomiendas libros, están otros compañeros que me recomiendan, que conforme vamos platicando y que vamos platicando nuestras experiencias personales, pues ustedes también me van nutriendo a mí sobre qué libros podría leer. Entonces, ese libro te da referencias hacia otros libros, entonces empiezas como a cultivarte mucho más, ¿no? Entonces, lo que te comento, o sea, estás tú, está mi Berna, que es Cultura Zen, que de repente ahí pone sus recomendaciones, la Maso Rinpoche, que para mí es mi maestro, entonces él me va guiando de alguna forma a distancia, ¿no? Y las cosas se van dando. Conforme tú te vas acercando al budismo, y tu práctica te va guiando hacia dónde te quieres, hacia dónde te vas a ir, ¿no? Ahora sí que dicen que una cosa lleva a la otra. Y como tú sabes, como que a mí me gusta hacer como más, hablar más de lo que me pasa a mí, sin meter tantos, títulos de libros y todo, ¿no? Porque va más hacia lo que yo experimento. Claro, claro. Y ahora esto es una pregunta obligada y por eso quería como tenerte sobre todo aquí, ¿no? Esa era como una de mis principales eh, como cosas que quería platicar contigo. De hecho, que fue uno de nuestros últimos temas en aquel restaurante vegano en el que fuimos a, Ah, ¿verdad? Que es en relación a qué onda con el budismo y la relación con la mujer, por ejemplo. Tú que eres mujer, tú que has estado ujú. en esos círculos, ¿cómo es un poco la relación de la mujer hacia el budismo? ¿Y tú qué te has dado cuenta, al final de cuentas? ¿Qué te han contado? ¿Y qué realmente has visto? ¿Qué realmente has experimentado tú misma? Bueno, definitivamente la mujer en el budismo sí tiene un papel no tan fuerte como el hombre, eso es definitivamente. Eh, Eso sí me tocó cuestionar por qué no había monjas budistas, por qué no había lamas budistas, mujeres budistas, ¿no? Entonces sí es cuestión de que es una cuestión, me explicaba un maestro que es una cuestión kármica. Entonces, eh, pero actualmente siento que la mujer está teniendo un papel mucho más activo. Por ejemplo, ay, se me fue el nombre. Eh, ay, mándame. Damcho, No, 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 no. Ella está con Lama Zopa Rinpoche. está... Candrola, perdón. Sí, sí, sí. Es Candrola. Candrola. Ella está teniendo un papel muy importante dentro del budismo y le está abriendo camino a las mujeres. Eh, Sobre todo lo que a mí lo que yo me quedé es, ya no conflictuarme en que si la mujer o no. Simplemente para mí es una práctica personal en donde poco a poco nos vamos a ir dando camino, abriendo camino dentro del budismo. En este momento, pues, a lo mejor para unas personas es muy importante que la mujer tenga un rol muy, muy fuerte dentro de, pero personalmente no lo necesito. Sí creo que es importante porque socialmente pues te puede abrir muchas puertas, pero va más hacia dónde vas tú como persona, como mujer. ¿No? Mi práctica personal no se basa si yo soy hombre o soy mujer, sino que soy un individuo, ¿no? Entonces, así es como yo lo veo. Lo Ok, hemos hablado, fungió. Manuel, ah, adelante, y adelante. te preguntaba, por ejemplo, en relación de justamente de cómo plantea de un inicio como tanto tú y yo creo que recibimos ¿no? Ahí, al mismo centro. Cuando tú vas a esto y al final de cuentas lo llevas y lo traspolas a lo que has investigado, lo que has ido experimentando, y también tanto te propios pensamientos sobre la propia, en este caso en la A cuestión. ver, nada más la pregunta ya no te la escuché. Ay, pero, o sea, ¿qué tanto hubo también en esa relación que tú decides abrir el panorama, ¿no? Y decir, pues está el budismo Theravada, está el budismo Zen, está toda esa cuestión. ¿Qué tanto de lo que tanto a ti y a mí nos
platicaron en el centro, de repente ya no hacía como sentido en muchas cosas, ¿no? O sea, ¿qué tanto decías? Pues es parte del panfleto, ¿no? Un poquito eh, comercial, ¿no? Híjole, creo que el hecho, ay, es que es la pregunta. Mm, creo que el ir, me chocó mucho el que solamente podía ser budistas si ibas a X centro. Eso es Muy muy fuerte. Sí, claro, porque al final de cuentas, una gompa clara, por supuesto que es muy importante y es parte de, pero es mucho más importante cómo llevas tú tu práctica. No porque vayas a un centro, no porque vaya, o porque no asistas, dejas de ser. Mientras tú llevas tu práctica, mientras tú sigas un camino, pues entonces creo que eso es importante, ¿no? Y eso fue una de las cosas que a mí me chocó, porque el momento en que dices, no, pues que si no vienes, pues ya no eres practicante, no, espérame. A lo mejor no puede hacer a un cierto centro, una cierta parte, pero no significa que no pertenezca o que no siga siendo, ¿no? Esa fue una de las cosas que fueron muy fuertes para mí, ¿no? Porque al final de cuentas, entonces buscas pertenecer a un lugar, ¿no? Entonces, híjole, es complicado, ¿no? Entonces fue una de las cosas que a mí me chocó bastante, ¿no? Otra de las cosas fue la devoción al gurú, porque me di cuenta que yo puedo tener una devoción a mi gurú, pero hay personas que les cuesta mucho trabajo eh, tenerla, ¿no? Esa devoción. Pero no significa que estén mal, no significa que no vayan en el camino correcto, ¿no? Entonces, pues fue una de las cosas que ahorita recuerdo que fueron de las que más me chocaron, ¿no? Porque fue de las cosas que yo como cuestionaba de otras religiones y que de repente aquí también se tuvieran, era de, no, espérame, ¿no? Entonces, ¿cómo está eso? ¿No? Entonces, creo que fueron esas, lo que me acuerdo. un poco la impresión como de salí de Guatemala y me fui a Guatepeor, ¿no? Que es Sí, que decir, es lo mismo. Y resulta que no es lo mismo, porque al final de cuentas es una interpretación de alguien, ¿no? Entonces, es entenderlo, decir, no, espérame, eso es tu apreciación, es como tú lo ves. Ahorita, por cientos de factores que están ocurriendo en mi vida, no puedo, pero no significa que no lleve una práctica, no significa que no vaya hacia el camino que busco, ¿no? sí, ¿Qué es esto? por ejemplo, este acento que se le da en especial a la práctica, ¿no? En el budismo, y a veces queda un poco relegada frente a otras figuras, como tú lo dices, ¿no? Como una especie de devoción, cuando no sabes equilibrar la devoción y la práctica, todo ese tipo de situaciones. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, en el aspecto también como en la otra vértice, ¿no? Porque está la práctica interna, que a final de cuentas es lo que da sentido al Dharma. Sí. Por ejemplo, hablas de la identidad, que esto también es importante, es uno de los temas que a mí más me interesa, como el hecho de querer pertenecer. Somos seres humanos, al final de cuentas queremos pertenecer. Mi pregunta en Ujú. relación a esto es, ¿crees que el budismo está echando buenas raíces dentro de nuestro país, en el caso de nosotros México, o todavía está muy prematuro o se ve difícil un poco el panorama? ¿No? Mm, creo que está todavía en pañales. Creo que todavía nos falta un camino muy grande por recorrer. Sin embargo, se está abriendo caminos. ¿Y por qué? Porque yo veo una generación, inclusive los que van adelante de mí, como tú, que tienen un pensamiento crítico. Entonces, cuando las personas empiezan a cuestionarse toda la tradición que se inculca, empiezan a ver que hay diferentes caminos. Y yo me he fijado que actualmente a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, ha habido un acercamiento más hacia el budismo. La gente quiere saber más hacia cuál es la filosofía del budismo, qué significa ser budista. Y están encontrando que la práctica de ser budista les va a ayudar hacia donde quieren ir. Entonces, todavía falta un camino muy largo por recorrer. Las raíces no creo
que estén bien todavía cimentadas, lo hemos hablado tú y yo. Eh, Falta muchísima información también que esté a la mano, falta que se rompan muchos tabúes, pero sí creo que, aunque sea difícil, no creo que va a llegar un punto en el que va a ser una religión importante, por ejemplo, dentro de México. Sí creo que todavía falta, pero ahí va poco a poco, ¿no? Y por ejemplo, tú ahora a nivel grupos de Dharma, ¿no? Hablando independientemente de su tradición, si sea Zen, Theravada, tibetanos, lo que sea, ¿tú cómo ves esa convivencia? ¿Existe o no existe? ¿Se llevan bien? ¿No hay comunicación? ¿Cómo tú ves un poquito en relación a esta cuestión? Fíjate que yo antes sí veía como un grupo más unido. Eh, no sé, algo pasó, algo, que como que cada quien empezó como a ir por su propio camino y se rompieron muchos lazos que hace unos años estaban fortaleciendo, porque hace unos años estaba formando una comunidad muy grande aquí, por ejemplo, aquí donde estoy, y por cuestión ajena, por cuestiones externas, se empezó a separar, ¿no? Entonces, ahorita sí creo que prácticamente es muy poca la convivencia, si no es que es nula, y definitivamente la pandemia tampoco ayudó. No, en lugar de que se fortalecieran los lazos, pues nos estamos retirando de alguna manera, ¿no? Entonces, sí creo que en ese aspecto no hay una comunidad sólida, al menos aquí donde estoy, pero yo confío en que pronto se pueda empezar como a reunir, ¿no? Todos los que estábamos, los nuevos integrantes, entonces yo espero que sí. Muy bien, muy bien. Y bueno, vamos a entrar a una dinámica, que esto es algo nuevo en esta, o sea, lo voy a probar un poquito contigo, pero le quiero decir a las personas que nos están viendo que hay un globo para preguntas, así que al final vamos a leer algunas preguntas de las que ustedes quieran hacer, así que pueden hacerlo por ahí. Por el chat luego se nos pierde, entonces mejor por ese globito de pregunta no la pueden hacer, ahí ponen su pregunta y al final lo contestamos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar a esta dinámica. Yo te voy a decir una palabra y tú me tienes que decir la primera palabra que se te venga a la mente cuando te estoy diciendo, te estoy mencionando la palabra o la oración, ¿vale? ¿Ok? ¿Estás lista? Lo más rápido que se pueda. Va. Vale. La primera palabra o nombre o término es Buda, Maestro, Dharma, práctica, la Sangha, lugar, meditación, paz, eh, tradición, necesaria, tal vez, devoción. indispensable. Muy bien. Estuvo muy bien, fue muy rápido. Dijiste rápido. Aparte, ya sabes que yo soy como más así como tranquila, relajada que tú eres como muy Más disparado. dogmático. Sí, no. Wendy, también te quería preguntar ya aspectos un poquito más chill de tu propia práctica, ¿no? Por ejemplo, Ok. que se me ha olvidado un poco preguntar en las demás, pero que voy a empezar a hacer en estas nuevas dinámicas, y yo, yo en mi caso tengo muchos sutras y sutas favoritos del Buda, ¿no? Pero si yo te dijera, ¿cuál es tu sutra o suta favorito? ¿Cuál es? ¿Y por qué? Ay, el, el sutra del corazón. ¿Y por qué? Define. Bueno, esto es más personal, creo que porque lo entendí en un momento de mi vida en donde era un caos total. Cuando yo lo leo, cuando un maestro nos guía y nos explica, me dio la paz que tanto estaba buscando. Entonces, más cuestión personal, ¿no? De la situación que yo estaba viviendo. Claro, claro. ¿Qué, ahora, qué de las prácticas, bueno, en este caso supongo que tanto tú y yo estamos más expuestos a las prácticas tibetanas, ¿cuál de las prácticas es tu favorita? O sea, estoy hablando desde a nivel tradición, o sea, sabes, la puya, esto, los ofrecimientos, todas esas cuestiones. ¿Cuál es tu favorita y cuál es la que la verdad es que casi no te gusta? Me encanta mucho la práctica de Tara Verde. Ajá, Esa es, desde que yo vi Tara Verde, fue una conexión inmediata.
Entonces, esa creo que es la que más, ¿sí? Y la que menos, mm, creo que no existe una, fíjate, que diga, ay, no, esa me da flojera o, ay, no, tengo que hacer esta. No, fíjate. Yo Creo siempre que que pregunto eso, sí hay un común denominador en todos, ¿sabes? sí, a ver cuál. Las frustraciones. ¿En serio? Y sobre todo cuando son las más largas. O sea, Bueno, las del, sí, el caso del budismo sí, tibetano, sí, sí. la de las, Tienes razón. por ejemplo, ¿no? Sí, tienes razón. Hubo una práctica, que era las postraciones a las 4 de la mañana. ¿Sí? Sí, es así. Dije, no, no hay manera. Y no, no pude. ¿Nunca has Sí, hecho no. las noches de Tara? No, no he podido, fíjate. Yo que añoro hacer una noche de tara, pero no, no También se me ha dado. pesado. Sí, Sí. pero mira, es tanto que de verdad, yo a tara es bah. Entonces, ojalá y no se me haga pesada, pero yo amo así a tara. Por ejemplo, dentro de la propia, por ejemplo, Tara, creo que se me hace muy importante hablar de la figura de Tara porque eh, es muy chistoso. O sea, es una especie como de contradicción de la propia cultura tibetana. Porque Ujú. Tara es como la favorita de los tibetanos, Sí, pero es una sociedad exacto. ultra machista. Hay que decirlo con todas sus letras. Es la realidad. Sí, claro. Sí, sí, sí. Una sociedad. Definitiva. Sin embargo, la favorita es Tara, ¿no? En relación a Ujú. la cuestión. Y chistosamente, tú y yo lo sabemos, que de hecho hasta hemos criticado esta actitud un poco de los budistas de acá, es de que a Tara luego, con el chip un poco cristiano, ¿no? Todo eso como la Virgen, ¿no? Y no sé Sí. si tú lo ves así, pero para mí Tara es bien distinta a la Virgen a la Nada que historia, ver. ¿no? Nada que ver. O sea, no hay manera, no hay punto de comparación. O sea, de ninguno, nada. No hay. Entonces, yo una vez me cuestioné por qué esa comparación o por qué hacían referencia como si fuera, ¿no? En equitativa. Y el día de hoy no encuentro. Sí, no, Voy a decir algo, pero un amigo una vez me dijo que las señoras el grupo de las señoras católicas lo decían nada más por tener una figura. Entonces, no, no, para mí no hay punto y como dices, no, no, es que ya, a mí nada también que ver. no nada que ver porque para mí, de hecho, la figura de Tara es como, no sé si a ti se te hace, pero incluso hasta es rebelde, ¿no? O sea, su propia Por supuesto, rebelde. físicamente choca, porque no es como la figura compasiva, a través de él lo vas viendo. Es una figura muy fuerte, físicamente es muy fuerte y choca contra la imagen de cualquier virgen que es toda amorosa, toda tranquilita, toda sumisa. Y Tara no, la expresión es muy fuerte, aunque es un estado de compasión, o sea, no, Sí, no, digo, si tú logras entender cuál es el punto o dónde la comparan, me dices porque no, no. para mí siempre ha sido como estas personas que quieren renunciar realmente a su antigua. No, o que quieren empatar, ¿no? Y no hay, no hay como por qué empatar. Ay, bueno, es que estos son los mandamientos y los vamos a empatar con el budismo. ¿Como para qué? O sea, mi pregunta es, ¿para qué comparas? ¿O para qué empatas? Es algo que O tú, sea, ¿cuál es la finalidad? es algo que tú hablamos yo mucho en relación como esta independencia del budismo que no necesita de otros sistemas religiosos para explicar, ¿no? O sea, sí entendemos la parte de crear vínculos con las demás personas, no estamos en contra de eso, al contrario, que padre que se haga hecho, Ujú. haciéndolo, no, sabemos que lo vamos a hacer, pero para explicar a los propios budistas su propio rollo, ¿para qué utilizar otras cosas? Es como, Es cuestión, para mí es cuestión cultural, definitivamente. O sea, sí, lo traes tan arriesgado, tan arraigado en tu ser, que hasta te sale naturalmente. sí, sí, Entonces, y como tú dices, no quieres romper con eso. Es como la parte de pertenencia. Quieres pertenecer a un grupo. Ah, entonces mira, es que sí empatan. Llega un punto en que el budismo, el catolicismo, el cristianismo, el judaísmo, sí empatan. Obviamente, una vez lo dijo su santidad Dalai Lama, todas las culturas que quieren el amor, definitivamente, pero no tienes por qué empatar lo demás. Como para mí es cuestión de pertenecer y como tú dices, tratar de no renunciar
a la parte que ya traes, ¿no? Porque aparte es muy difícil, no es tan fácil decir, ay, no, ya me corto con todo. No hay, o sea, no hay forma de que lo cortes de tajo. Es un proceso muy fuerte, muy complicado, otro es arraigado inclusive de generaciones. La memoria celular es muy cañona. No, y que de hecho, fíjate que lo último que yo dije, he ido un poco en esa relación, porque yo estaba como muy así de, no, hay que mezclarlos. En cierta manera, sí reconozco que, al final de cuentas, hay una parte de la cristiandad, porque una vez me corrigieron, no es el cristianismo, sino es la cristiandad, es la forma Ujú, de sí, existir. claro. Pues es difícil que salga porque hasta culturalmente estamos inmersos en esta cuestión. Ujú, No, o sea, no vamos a poder ignorar el elefante blanco en la habitación. O sea, va a estar ahí. Pero lo que yo sí es creo es que nuestra obligación un poquito como budistas es justamente mantenernos actualizados. Y esto parece como raro, ¿no? Decir, actualizados ya está como muy antiguo. Pues sí, porque constantemente hay diálogos, hay diferentes formas de abordar el budismo, hay situaciones que pasan en el budismo, ¿no? Hay noticias que abordan al mundo budista que nosotros tenemos que ir generando, estudiando, profundizando. Tú sabes que las famosas interpretaciones, las famosas traducciones, es literal. o sea, caos ahí. Entonces, claro que se necesita hacer esa cuestión y evitar, y eso yo creo que ayuda a un poco como arrinconar al elefante blanco, ¿no? Exacto, definitivamente. ¿No? O sea, tú lo mismo lo dijiste, una cosa es la cristiandad y otra cosa es la iglesia como institución, que te marca todo el dogma que tienes que seguir. Entonces, si lo tienes que diferenciar, tienes que ser muy claro, porque también, si no, como tú dices, el budismo es mucho de interpretación. Entonces, si tú empiezas a interpretar con base a tu cristianismo, a tu judaísmo, estás perdido, definitivamente. Entonces, sí tienes que ser muy cauteloso en separar, muy cuidadoso. Tienes que separar sobre todo de cómo estás hablando, de hacia qué te estás refiriendo, ¿no? Y no hacer esos embates, definitivamente. Sí, porque luego existe como este reduccionismo tan fácil, ¿no? Así como el simplismo de decir, esto es lo mismo que esto es lo mismo que esto. Y así como, no, pues no es lo mismo. En realidad no. No, tú lo interpretas así, pero no es así. O tú lo quieres interpretar así. Fíjate que incluso, Entonces, pero incluso por ejemplo, hay una parte que, digo, tú y yo platicamos el asunto de una vez que yo hice un video que yo ah, compartía un punto de vista del Dalai Lama y que, uff, la vez que casi me queman en leña verde allí en Aguascalientes. no, Entonces, la hoguera. Te mandan a la hoguera. me van a la hoguera budista. Eh, pero, por ejemplo, incluso hay cuestiones que expresa el Dalai Lama que yo sé que hay que ver en el contexto que los dice. Generalmente lo dice en encuentros interreligiosos, ¿no? Pero incluso Ujú. hay cosas tan cañonas como, por ejemplo, el propio hecho de entender valores como el amor. Incluso eso, que se entiende bien distinto. O sea, incluso el propio bien distinto en las diferentes tradiciones. Claro, es que hablamos de nuestra perspectiva, de nuestra cultura. O Sí, sea, culturalmente es muy distinto como los japoneses definen el amor a como lo hacemos nosotros, definitivamente. O completamente. sea, y no sería los mexicanos, o sea, que le damos nuestra propia imaginación a las cosas. Entonces, ¿tú sí crees que se pueda crear en algún futuro, esperemos cercano, lo más cercano posible, una especie de budismo mexicano? No, no tan cercano, no tan cercano, pero sí cercano. Lo que te decía, o sea, yo he visto como más apertura, más esas ganas de tener tienen hambre. La verdad es que tienes ganas de no quedarte con lo que te han dicho, sino empieza ese pensamiento crítico que definitivamente hace unos años no había. Entonces, futuro cercano, no tan cercano, pero sí, yo espero. Exactamente. Pues bueno, creo que ay, no, pues no preguntaron nada, entonces así los vamos a dejar. Pues muchísimas gracias, Wendy, por esta pequeña plática que tuviste con nosotros, con esta comunidad. Ya sabes que tienes tu casa abierta para cada vez. Yo creo que te voy a solicitar para otra vez. Estoy como muy abocado en esta cuestión de invitar a personas para combinar un poquito de su experiencia con los demás y que no vean que esto si hay. A ver, En el siguiente hacemos recetas veganas y ah, vegetarianas. padre. Sobre todo, fíjate que ahorita ando como muy metido en la parte
como más ritual de la parte del orioki, Ah, que es la parte como se come en el budismo zen. Me encanta ese. sí. La parte también del ritual del té, que también lo traigo bien metido ahorita. La parte del ritual del té como su... Aunque es como un ritual que lo diseñó un laico, en realidad su trasfondo o su principal o directo Ujú, vínculo es pues el budismo, ¿no? Entonces, ujú. para que que nos seas una receta para poner en nuestros cuencos y poder comer en atención plena en el orioki. En el oriki. Sí, sí, sí. Va, va. Muchísimas Ok. gracias. No a ti, Joans. ¿Sabes qué? Te adoro. Muchas gracias y Ay, muchas gracias también a todos los dramáticos que estuvieron. Y pues nada, esto fue todo por el día de hoy y pues nos vamos sin antes decirles que Buddha bless you. Nos vemos a la próxima. Bye. Buenas, you.